Hola. ¿Sí me escuchan? No. Bueno. Sí, se escucha bien. Hola, hoy vamos a ver síndrome de caídas, el primer tema de geriatría de esta unidad. Conflicto de intereses, declaro no tener ningún conflicto de intereses. Mi interés es que esta clase sea de tu agrado y sea útil. Definición. Bueno, debido a los factores involucrados en el origen de las caídas en el paciente adulto mayor y a las graves consecuencias que esto va a acarrear tanto para los familiares como tanto para el paciente de este grupo de edad, ya sea por múltiples enfermedades por sí solas o por la suma de varias comorbilidades, aunado a que tratamientos implementados o la interacción de los mismos fármacos pudieran culminar en una caída. En la literatura médica se conoce esta entidad como el síndrome geriátrico, síndrome de caídas. ¿Qué es la definición de una caída? Aunque suene muy fácil, es la precipitación a un plano inferior de manera repentina, involuntaria e insospechada, con o sin lesiones secundarias, confirmado por el paciente o un testigo. Cabe resaltar que para la consulta de geriatría, el que haya un testigo de la caída va a ser de suma importancia. Ahorita vamos a ver por qué. Y pues es un evento caracterizado por la pérdida de estabilidad postural con un desplazamiento del centro de gravedad hacia un nivel inferior, generalmente el suelo. Ojalá sea algo blandito, ¿no? Sin previa pérdida de conocimiento y sin pérdida del tono postural, ocurriendo de una manera no intencional. ¿Cuáles son los tipos de caída? Pues tenemos accidentales y no accidentales. Accidentales cuando un factor intrínseco actúa sobre una persona que está en estado de alerta y sin ninguna alteración para caminar, originando un tropezón, un resbalón como resultado de una caída. Ahorita vamos a hablar cómo el ambiente influye en este tipo de caídas. Las no accidentales, cuando es una pérdida súbita de la conciencia en un individuo activo, que no estaba realizando una actividad, estaba en bipedestación y cae. Y son aquellas que ocurren en personas con alteraciones en la conciencia o en el estado de la conciencia por su estado clínico, por efectos de medicamentos o dificultad para la deambulación. Bueno. ¿Cuáles son los lugares más frecuentes de las caídas? Pues bueno, el lugar en el paciente geriátrico puede ser dentro de su misma recámara y donde dentro de su misma recámara puede ser caer desde su cama. En el patio, en el baño, la escalera y la cocina. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales, o los más comunes por los cuales se puede caer un adulto mayor? Se resbala, se tropieza o tiene una pérdida del equilibrio, entre otros. ¿Cuáles son las complicaciones de las caídas? Equimosis, escoriaciones, lesiones musculares o heridas que van a requerir alguna sutura. Eso en cuanto a las lesiones de los tejidos blandos. ¿Cuáles son las fracturas más frecuentes dentro de las caídas? Una fractura de muñeca o la fractura de cole, la fractura de cadera, la fractura de fémur, el húmero y los arcos costales. Y esto debido, o recordemos que esto es en gran parte por el envejecimiento que aumenta o bueno, dentro del proceso del envejecimiento se desarrolló en algún momento osteopenia que llevó a osteoporosis, lo que hace que el hueso del adulto mayor sea más frágil. Dentro de las complicaciones de las caídas, por un tiempo prolongado, pues podemos tener hipotermia, algún paciente adulto mayor que no tuvo a alguien que pudiera ayudar a levantarse, lesiones por compresión cuando nuestro paciente lamentablemente queda postrado secundario a una caída, rabdomiolisis. Recordemos que aun cuando el paciente adulto mayor tiene una ligera sarcopenia, o bueno, es sarcopénico,
puede llegar a generar rabdomiolisis. Lesiones neurovasculares. Recordemos que también las caídas son o pueden ser un factor de riesgo para desarrollar o activar los trastornos de la coagulación o deshidratación, ya sea que porque el paciente queda inmóvil y continúa en el suelo, y los pacientes adultos mayores son lábiles a la deshidratación. Dentro de las complicaciones, pues, ¿cuál es la más temida? La incapacidad. La incapacidad para ya no ser autosuficiente, incapacidad funcional la llamamos, y a ella la llamamos limitación de los actos de movimiento y disminución de la fuerza, o una incapacidad psicológica. Nuestro paciente adulto mayor puede llegar a generar miedo a levantarse sin apoyo o demás. Lo que podemos conocer como un síndrome post-caída, que el adulto mayor expresa pérdida de confianza o expresa un temor por caer. Se refiere con restricción a la deambulación. Ya no es capaz, ya no es tan funcional como era antes, o queda con incapacidad funcional. Puede llegar a generar un aislamiento social, y eso conlleva a que nuestro adulto mayor pueda caer en depresión. Otras de las complicaciones es la institucionalización, y nosotros tenemos un claro ejemplo aquí en Piso. 20 al 50% de los pacientes que han sufrido caídas con lesiones secundarias graves que requirieron hospitalización son institucionalizados en residencias o asilos, o lo tenemos eternizado en Piso. O lamentablemente la muerte. Los pacientes que han sufrido una caída que requirió manejo intrahospitalario por fractura tienen un rango de mortalidad de 20 a 30%, ya sea per se por el golpe, por la complicación, porque quizás requirió un evento quirúrgico y las complicaciones que dentro de esto conlleva. Y esto va a ser dentro del primer año posterior a la fractura. Pero en sus primeros días la mortalidad se eleva, si sufrió una caída prolongada o si es un paciente institucionalizado. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una caída? De acuerdo a este artículo de revisión, la incidencia de una caída en el adulto mayor o la propensión a tener una caída es de 0.2 a 1.6 caídas por cada persona al año. Las caídas van a ser comunes en personas mayores y van a ser 30% más comunes, o van a ser 30% más propensos los pacientes que tienen más de 65 años, pero aumenta mucho más, llegando al 50% en personas mayores de 80 años, que son propensos a caer dentro del siguiente año. Las caídas son la quinta causa principal de muerte en la vejez. 50% de los pacientes que tienen lesiones leves, o sea, 50% de los pacientes que sufren una caída van a tener lesiones completamente leves. Pero 10% pueden llegar a presentar lesiones importantes que igual no comprometieron su vida, pero sí dejan algún estigma. Y 5% presentan fracturas, ya sea de muñeca, cadera, cuello, o pueden desarrollar hematomas subdurales. Del 30 al 40% de los pacientes desarrollan miedo a caer y limitan sus actividades. ¿Cuáles son nuestros factores de riesgo? Los podemos dividir en dos, en intrínsecos y en extrínsecos. En intrínsecos, el paciente puede tener ya una debilidad muscular que lo haga propenso a caer. Alteraciones en el equilibrio, ya sea orgánicas o debido a algunos fármacos que pudieran alterar su estado de conciencia. La disfunción cognitiva, depresión, déficit visual, eso es muy importante. Ahorita vamos a hablar de ella. La edad mayor a 80 años, recordemos que mientras más grande nuestro adulto mayor, aumenta el riesgo de sufrir una caída. La hipotensión postural, ya sea por complicaciones de una enfermedad crónica degenerativa o intrínseca, o un síncope. De los extrínsecos, tenemos muy importante, la polifarmacia,
polifarmacia lo vamos a llamar a que el paciente presente más de 4 fármacos, ingiera más de 4 fármacos. Agentes psicotrópicos, los obstáculos ambientales, de los que vamos a hablar ahorita, o bueno, recordar que dentro de los obstáculos ambientales, el ambiente es todo aquello que rodea a nuestro paciente y empieza desde nuestro cuarto, su cama, cómo está diseñada su casa. Yo recuerdo en la consulta de geriatría que en algún momento una geriatra mencionó que muchas veces nosotros edificamos una casa y le ponemos muchas escaleras, pero no pensamos a futuro, que todos vamos a llegar a ser ancianos y nos va a costar subir escaleras. Las restricciones que pueda llegar a tener dentro del ámbito familiar, los factores del estilo de vida, sedentarismo principalmente, un ambiente desordenado y el uso inadecuado de auxiliares para la marcha. Hemos visto muchas veces que los pacientes requieren ocupar una andadera y no la ocupan de forma adecuada, nada más la cargan. Incluso les puede llegar a ocasionar algún accidente si no la ocupan de forma adecuada. La prevención del daño. Se podrían incluir el uso de protectores de la cadera, sensores de movimiento y otras herramientas biotecnológicas, pero bueno, yo creo que por lo menos aquí a nivel institucional no tenemos algo parecido. Y dentro de la prevención podemos investigar si el paciente padece osteoporosis dentro de nuestro abordaje y tratarlo, identificando pacientes con alto riesgo de fractura y ocupando herramientas de predicción para evitarlas y manejando la osteoporosis. Las intervenciones que mejor se han estudiado fueron el manejo del riesgo multifactorial, revisión de la medicación, cuando es obligado dentro de la consulta geriátrica revisar todos los medicamentos que ingieren un adulto mayor y quizá retirar algunos que no sean meramente necesarios para evitar la polifarmacia, evitando lo más posible medicamentos psicotrópicos o administrarlos con una adecuada posología, tratar desórdenes cardiovasculares o como una hipotensión postural y otras causas de síncope, mejorando las condiciones generales de nuestro paciente, como al rato lo vamos a ver, el tratamiento de la osteoporosis y la aplicación apropiada de biotecnología como alarmas de caídas. Se requiere una estrategia multidisciplinaria para reducir el número de caídas en los pacientes ancianos, ya sea nuestro equipo médico, el geriatra es el coordinador que va a tener, bueno, el que va a llevar la batuta, el apoyo de fisioterapeutas que nos apoyen indicando ejercicios apropiados para nuestro adulto mayor y para fortalecer, un terapista ocupacional en dado caso que nuestro paciente ya haya tenido una caída y quede con alguna secuela que le impida un adecuado movimiento, mejorando la calidad de vida. Atención a los problemas de visión, principalmente las cataratas y en algunos casos las retinopatías diabéticas, ¿no? La vitamina D para el paciente apropiado, ahorita vamos a hablar de eso, y la prevención y el manejo del delirio, principalmente en el paciente hospitalizado. Entonces, ¿cuáles pueden ser las acciones? ¿Cuáles son las causas de caída y la identificación de los factores de riesgo? Si estamos pensando en que el factor de riesgo para que desarrolle una caída en nuestro paciente es de origen neuromuscular, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? ¿Cuáles son las enfermedades que engloban a este grupo? Un parkinsonismo o una enfermedad de Parkinson, alteraciones en la marcha y en el equilibrio, la debilidad de las extremidades inferiores, ya sea por sarcopenia o atrofia de los músculos. ¿Cómo vamos a evaluarlo? El test de la velocidad de la marcha y hay otro test que se llama Get Up and Go. Este lo tengo acá. El test de Get Up and Go confiere datos del balance dinámico y estático. Va a medir el tiempo en el cual le toma al paciente levantarse de la silla, caminar 3 metros, dé un giro de 180 grados, regrese a la silla de frente y vuelva a dar unos 180 grados para que pueda sentarse en la silla. Dentro de las condiciones o el ambiente que debe estar garantizado en esta prueba,
debe utilizar su propio calzado, el calzado debe ser cómodo, y el apoyo que generalmente utiliza, ya sea su bastón o su andadera. Si el paciente le toma 10 segundos realizar esta prueba, va a ser normal. Si le toma de 11 a 20 segundos, puede llegar a ser una prueba normal para un paciente tráqueo. Y el paciente, y si le toma más de 20 segundos, hablamos de un paciente que puede estar discapacitado. Más de 20 segundos, el paciente requiere de un nuevo examen y un nuevo bordaje. Y si al paciente le toma más de 30 segundos, es un paciente que es propenso a caer. ¿Cuál es la sensibilidad y la especificidad de esta prueba? La literatura menciona que la sensibilidad de esta prueba es del 76% y una especificidad del 54%. ¿Qué intervenciones podemos ocupar dentro de este factor de riesgo neuromuscular? Un programa de ejercicios supervisados en casa y provisión de ayudas para la marcha, ya sea un nuevo medio de sustento o un cuidador primario. Médica o de origen orgánico. Mareo o vértigo, problemas visuales, neuropatías periféricas, deformidades en la cadera o trastornos cognitivos o depresión. ¿Cómo lo vamos a evaluar? O llegar al diagnóstico con una historia clínica, un adecuado examen físico y revisar escalas de depresión. Las intervenciones que podemos hacer: investigación y manejo adecuado de problemas médicos no tratados, revisión y modificación de la polifarmacia, valoración por oftalmología y una valoración psicogeriátrica. Si el entorno es el que está alterado, el factor de riesgo pues son los riesgos ambientales. ¿Qué podemos ocupar aquí? Podemos ocupar de los servicios de un terapista ocupacional. ¿Y cuáles son las intervenciones? Ya sea las recomendaciones del terapista o un protocolo estandarizado para la modificación de los riesgos ambientales, como lo vamos a ver ahorita. Si el problema es cardiovascular, ¿cuáles son los factores de riesgo que nos pueden propiciar a una caída? Hipotensión ortostática, el síncope vasovagal y la hipersensibilidad carotídea. ¿Cómo podemos evaluarlo? Evaluación de la TEA matutina, el ortostatismo, y lo mencionaba la literatura, pero no creo que sea muy indicado realizar un masaje carotídeo si sospechamos que pudiera tener una hipersensibilidad carotídea. Podemos ocasionar daño al paciente. ¿Cuáles pueden ser nuestras intervenciones? Consejos para evitar precipitantes y modificar fármacos. Hipotensión ortostática. Podemos apoyarla con medidas de compresión en extremidades inferiores. Y si es sintomático, el síncope vasovagal o hipersensibilidad depresora del seno carotídeo, podemos dar un toquecín de fludrocortisona o mildrinona. Ahora vamos a hablar de la vitamina D. Este estudio creo que encontré que fue el primero y el pionero en hablar de la vitamina D para disminuir el riesgo de las caídas. Encontraron los investigadores en estudios transversales que administrando vitamina D en algunos adultos mayores teniendo niveles séricos altos, aumentaba la fuerza muscular o encontraban una fuerza muscular aumentada y por ende un número menor de caídas. Entonces la hipótesis de este estudio fue, la suplementación de calcio y vitamina D mejorarían la función musculoesquelética disminuyendo las caídas. ¿Cuáles fueron los resultados? Un estudio aleatorio doble ciego que incluyó 122 pacientes. En el grupo control fueron 62 pacientes y a ellos se les administró 1.2 gramos de calcio más 800 unidades de vitamina D o colecalciferol. Y al grupo placebo se le administró 1.2 gramos de calcio, nada más. Y el efecto se evaluó por 12 semanas. El número de caídas por persona fue comparado entre los grupos de tratamiento, los que recibieron vitamina D o no recibieron vitamina D.
Se dio seguimiento a los valores basales de las partes o fracciones metabólicas de la vitamina D. Y el estudio también para apoyar la hipótesis de que mejoraba la fuerza muscular, se hicieron estas pruebas. La fuerza flexora de la rodilla, la fuerza de estiramiento, fuerza de prensión y el test Up and Go. Los resultados: se apreció una reducción del 49% de caídas entre los dos grupos, entre los que sí recibían vitamina D y los que no recibían vitamina D. Y la función musculoesquelética mejoró significativamente en el grupo de calcio y vitamina D, de acuerdo a este estudio. Otro, no estudio, pero sí un metaanálisis que apoya esta teoría. Este es un metaanálisis que se realizó, quizá llame la atención, pero fue en Singapur. Pero también estudió o evaluó toda la literatura donde se administraba suplementos de vitamina D para prevenir caídas y fracturas, y apoyan el uso de la vitamina D. Dentro de también de las acciones que podemos hacer para disminuir el riesgo de caídas es revisión de medicamentos. Esta revisión de medicamentos es definida como una evaluación estructural de medicamentos con el propósito de optimizar el uso de los medicamentos y mejorar el pronóstico de salud. En 3 ensayos Cochrane fueron imposibles para reducir el riesgo de caídas revisando y ajustando medicamentos. Cochrane dijo en 3 ensayos que no era posible, aún interviniendo y retirando medicamentos. Un cuarto ensayo mostró que fue posible la reducción de caídas modificando los esquemas de tratamiento, quizá no retirando fármacos o reduciendo la polifarmacia, pero sí optimizando las dosis. De acuerdo al ejercicio, Sherrington observaron 44 ensayos clínicos controlados, en los cuales estudiaron 9.603 pacientes, y existía un riesgo del 17% de la reducción del riesgo de caídas en pacientes que realizaban actividad física. También, ¿y por qué? La actividad física, recordemos, mejora el tono muscular, con ello mejoramos el tono postural y fortalecemos el hueso. Hay una ligera osificación, pero ya no es tanto. También se apreciaron que las intervenciones podrían irónicamente incrementar el riesgo de caídas si se aplicaban a pacientes no aptos. No todo paciente es candidato a realizar ejercicios o el tipo de ejercicio va a cambiar. Este programa, OTAGO, es un programa que ya de ejercicios ya viene establecido para examinar el papel de los cuidados a pie de cama, balance y entrenamiento de la marcha para pacientes en riesgo. Este programa es costo efectivo y se enfoca primero en darle al paciente balance. En este estudio de Ecury demostró que un programa de 2 años de entrenamiento con sesiones personalizadas y también en grupo reducían efectivamente el riesgo de caídas y mejoraban la función física medida y percibida. Bueno, ¿cómo puede ser un plan de entrenamiento físico? Se va a enfocar a mantener el equilibrio, mantener desplazamientos adecuados multidireccionales con pesos extra, caminar con apoyo, talón, punta, educar a nuestros pacientes para que haga esta actividad, subir escaleras con ayuda, transferencia de peso corporal desde una pierna a otra. Se sugiere iniciar con 3 series de 8 a 12 repeticiones. El entrenamiento de la potencia muscular, o sea, a altas velocidades, podría ser más beneficioso en términos de mejorías funcionales. Y las sesiones deben de ser de 1 a 3 sesiones por semana, que sumen 2 horas a la semana, durante 3 a 6 meses, con aumentos graduales de volumen, intensidad y complejidad. Todo esto vigilado por un terapeuta físico. Con ello, mejorará la fuerza y la resistencia cardiovascular,
El entrenamiento de la fuerza se debe realizar primero en orden de mayores ganancias neuromusculares y cardiovasculares. ¿Qué tipo de entrenamiento tiene que ser? O bueno, ¿cuáles son las metas? Mejorar el equilibrio, la resistencia aeróbica, la fuerza y la flexibilidad en el adulto mayor. Bueno, entonces, ¿cómo puede ser nuestro protocolo de caída? ¿O cómo puede ser nuestro algoritmo? Si tenemos a un paciente geriátrico que acude a nuestra consulta, durante esta consulta debemos preguntar a todos los pacientes si ha sufrido alguna caída en el último año. Puede haber dos opciones: que el paciente tenga caídas recurrentes o que solamente ha tenido una sola caída. O también que no haya tenido caídas. Si no ha tenido caídas, no requiere ninguna intervención. Si tiene caídas recurrentes, hay que evaluar la caída. ¿Cómo? ¿Cómo debemos de hacer este abordaje? Obtener una historia clínica, revisar todos los medicamentos que ingiere, ver cómo está el estado de visión de los pacientes, evaluar la marcha y el balance que presenta, evaluar cómo se encuentran las articulaciones o qué calidad tienen en las extremidades inferiores, una buena exploración neurológica y exploración cardiovascular. Si el paciente solamente ha recibido una sola caída, podemos revisar los problemas de balanceo y de marcha. Si hay alteraciones, tenemos que tener estas intervenciones. Si no hay algún problema con ello, no realizamos ninguna intervención. ¿Cuáles son las intervenciones? Tenemos que mejorar la marcha del paciente, implementar un programa de ejercicios, modificar los medicamentos. Hay que administrar tratamientos si el problema es originario de una alteración en la hipotensión postural, modificar los riesgos ambientales y tratamiento de alteración cardiovascular, si es que existiese. Recordando nada más, en aquellos que sufren caídas ocasionales o un solo único episodio, pueden producirse fuera del hogar, o sea, dónde se originó esa caída, cuáles fueron los factores del entorno, y estos van a tener un papel preponderante. En este grupo encontramos los episodios sincopales o de hipotensión ortostática. Los pacientes con polifarmacia mayores de 75 años que sufren caídas repentinas, más o 3 a lo largo de un año, vamos a encontrar que ellos van a tener alteraciones en el equilibrio y en la marcha que producen una clara sensación de inestabilidad. Y este tipo de caídas es un marcador de vulnerabilidad, o sea, síndrome de fragilidad, del cual nos hablará Ernesto. Entonces, de nuevo, el protocolo de caídas tiene que abordarse de forma integral, con una historia clínica, los antecedentes concomitantes, cómo fue que se cayó, dónde fue que se cayó, cómo era el piso, estaba mojado, tenía alteraciones o protrusiones el suelo, cuántas veces se ha caído, y como vimos, muy importante, cuál es la historia farmacológica. ¿En algún momento tomó algún medicamento? ¿Cuáles son los medicamentos que ya toma? ¿Ingirió uno nuevo? ¿Cuándo se lo prescribieron? ¿Cuáles han sido los efectos que ha padecido el paciente? Y de entre ellos muy importantes los hipnóticos, los sedantes, los neurolépticos o los antihipertensivos. La descripción de la caída, nuevamente. ¿Cómo fue la cinemática de la caída? Y de aquí viene algo importante que mencionamos. Debe de haber, ojalá hubiera un testigo. ¿Cuáles son las barreras arquitectónicas? Las casas que tienen muchas escaleras, que tienen muchos desniveles, que quizá el piso es de adoquín, no es un piso firme, es un piso no rugoso, antiderrapante.
es un piso liso. El paciente, antes de que cayera, perdió el estado de alerta o fue una caída no intencionada. El paciente durante la caída relajó esfínteres, presentó movimientos anormales, ya nos hablaría de un estado neuroléptico. Tiempo de permanencia en el suelo, cuánto tiempo duró en el suelo, por las complicaciones que ya habíamos hablado, la deshidratación, la hipotermia. El paciente fue capaz de levantarse por sí solo y el paciente tuvo síntomas previos a la caída. Esas son preguntas de rutina que tenemos que realizar. Nuestra exploración física va a ser dirigida y con foco importante al sistema cardiovascular. Vamos a monitorizar la frecuencia cardíaca, la terminación de la TA en decúbito y bifurcación para descartar una probable disautonomía, quizá. En intervalos de 1, 2 y 3 minutos en busca de variaciones importantes. El cuello, lo ideal sería una evaluación de las arterias carótidas, tanto clínica, ver si tiene soplos y si en determinado momento el factor de riesgo cardiovascular, que bueno, también por ser adulto mayor ya es alto, ver si no, y si se acompañó de síntomas de focalización neurológicas, ver si no ese es el foco de que haya tenido un probable ictus a lo mejor. Déficit sensoriales, visuales y auditivos. A lo mejor el paciente no lo nota o se le hace normal opacidad en la vista y no sabe que es una catarata a lo mejor. La exploración neurológica, como lo mencionamos, y valoración de la marcha y el balance. La prueba de Up and Go es adecuada y revisar los pies y el calzado que presentan los pacientes. El calzado de un adulto mayor tiene que ser, digamos, de horma redonda, que no estén ajustados los dedos, que sea cómodo, que sea suave, que tenga una buena suela, con estriaciones para una mejor adherencia al piso. Idealmente ya no, bueno, las damas ya no deberían de usar tacones. Que cubra bien el pie y que tenga un soporte firme, ¿no? Que no sean sandalias, no anden en chanclitas. El tratamiento, pues el tratamiento va a incluir, si nuestro paciente acudió y tuvo una fractura grave, pues el tratamiento de la fractura, evitar a toda costa la polifarmacia, en especial los tratamientos neurolépticos que ya vimos, atender las causas médicas que pudieran originar, abordaje del síncope, abordaje del profunictus. Como vimos, es un manejo multidisciplinario y tratar de que el familiar entienda que se tienen que reducir los riesgos ambientales. A lo mejor el paciente se cayó porque tiene alfombra en su cuarto, digo, no debería de estar ahí la alfombra. Y los trastornos de la marcha y el balance, en los cuales tenemos que medir la fuerza de los pacientes, tenemos que realizar pruebas de sensibilidad, pruebas de coordinación, y podríamos realizar una escala de Tinel. ¿Cuál puede ser cómo podemos reforzar estos de esta manera? Fortalecimiento de los grupos musculares, principalmente en extremidades inferiores, el reacondicionamiento de la marcha si el paciente ya sufrió una caída, auxiliares de la marcha si el paciente no ha sufrido una caída o ya la sufrió, pero requiere también de un auxiliar de la marcha, y educación para que lo pueda ocupar de una manera adecuada. Podemos fortalecer al paciente con terapia acuática, que acuda a realizar ejercicio dentro del agua. Puede mejorar o fortalecerse con tai chi o con caminatas. Esta es la escala de Tinetti y va a ser para evaluar el equilibrio de nuestro paciente. Va a ser realizada, digamos, en 2 fases. Vamos a evaluar el equilibrio sentado. Se recuesta o se resbala de la silla.
Es estable y seguro, 1 punto. Si se levanta, es capaz de levantarse, es incapaz de levantarse sin ayuda, 0. Capaz, pero usa los brazos, 1 punto. O usa un brazo, o es capaz de levantarse sin usar los brazos, 2 puntos. Intenta levantarse, incapaz sin ayuda, capaz pero requiere más de un intento. Mientras mayor puntuación tenga el paciente, pues va a hablar de que es como más autosuficiente y tiene adecuado equilibrio. También valora el equilibrio inmediato de pie, que no requiera, que no se vaya a balancear, o es estable sin apoyo. El equilibrio del pie tiene, digamos, tiene una buena adherencia al piso, o es necesario que ocupe un bastón, o la postura que adopte es muy importante si abre los pies. Tocando de pie, se le empuja levemente en el esternón 3 veces, y si el paciente comienza a caer, mala estabilidad. Vacila pero se agarra, 1 punto, y es estable, 2 puntos. Con los ojos cerrados, de pie, es estable o inestable. Que se dé un giro de 360 grados, pasos discutidos, pasos continuos, inestable o estable, y cómo adopta otra vez la nueva posición de sentado. Es inseguro, mide mala distancia o cae de la silla, usa las manos o tiene seguridad para sentarse. Puntuación máxima para el equilibrio son 16 puntos. Y también podemos evaluar, o la segunda fase de la prueba, es en la marcha. Inmediatamente después de que le digamos al paciente que camine, su marcha es no vacilante. Y bueno, se evalúa también la longitud y la altura del paso, la simetría del paso, la continuidad de los pasos. El chiste es de que el paciente llegue a tener la mayor cantidad de puntos posibles, y con el número máximo de 28 puntos. Ahí. ¿Cuáles son otra de las intervenciones que tenemos que realizar? Es la verificación de los riesgos en el hogar. Entonces, el paciente realiza tareas domésticas, se limpian las salpicadoras tan pronto se produzcan, o sea, que alguien tira algo y se limpia, se mantiene limpio y sin obstáculos los suelos y las escaleras. Es dentro del interrogatorio que tenemos que realizar tanto al paciente como a la familia. De qué calidad o qué tipo es el suelo, procuran todas las alfombras sean pequeñas, tienen un dorso antideslizante, están bien fijos los bordes de las alfombras. En las escaleras, están las escaleras en buen estado, los escalones son muy altos, en fin, aquí podemos ver diferentes tipos de preguntas. En la cocina igual. Muy importante para el paciente, el calzado, repito, tiene que ser amplio, tiene que tener buena adherencia, una buena suela, no tapones, que sea cómodo. Evita caminar con calcetines, demás. Y pues como recomendaciones generales para evitar posibles caídas en el hogar, apartar los objetos que puedan interferir el paso en el domicilio, utilizar las barreras de apoyo en los baños, es muy importante para que el paciente se pueda levantar de forma segura. En las escaleras tener, digamos, doble barandal. Es aún más recomendable, mencionaba la literatura, los que están adheridos a la pared. Iluminar adecuadamente los ambientes, colocar tiras o alfombras antideslizantes. Bueno, también puede ser como un arma de doble filo. El calzado debe ser seguro y el paso seguro. Mencionarle a nuestro paciente que no tiene que levantarse rápidamente de la cama. Primero tiene que adoptar una postura para que no tenga una hipotensión postural, y posteriormente, ya que se sienta seguro y demás, puede levantarse de la cama con seguridad. Si es necesario utilizar elementos como bastones o andaderas para movilizarse, pero indicarle o tratar de educar al paciente y a la familia de que los ocupe de manera adecuada, y evitar caminar sobre suelo mojado, entre otros.
Y pues eso sería todo. Voy a pasar un poquito para acá por tema de micrófono, por si tenemos a alguien en Zoom, que nos escuche bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta en relación al tema? Creo que en general pues se abordó bien, se vio lo más importante, pero sí hay algunas cosas que quisiera recalcar o puntualizar, dejar algunas tablitas ahí en la práctica clínica con adultos mayores en intervención, que apenas vamos empezando este módulo y bueno, siempre quedan ahí aislados como temas de incluso de definición. Como pueden ver, este es uno de los síndromes geriátricos y va muy entrelazado, sobre todo con inmovilidad, que se verá. Se comentaron muchas de las cosas aquí en relación a riesgos de caídas, tienen mucho que ver con el fomento de la movilidad, se verá en su momento también un poco más, y sobre todo con fragilidad y esta parte de sarcopenia, intervenciones sobre el músculo, actividades multicomponente a nivel de ejercicio. Lo más importante es identificarlo como un síndrome geriátrico, que a diferencia de los síndromes que vemos en medicina interna como un conjunto de síntomas y signos. Un síndrome geriátrico pues tiene que ver con la necesidad de evaluar a nuestro adulto mayor con la valoración geriátrica integral. Eso es muy diferente. Cuando un adulto mayor se cae, dice, no, tuve una pequeña caída, pero no pasó nada, fue accidental, no se le da importancia. Sobre todo es reciente por definición son menos de 3 meses, hay que ver qué pasó, sobre todo si fue ese día, ¿no? Y evaluarlo integralmente. La BGI, o valoración geriátrica integral, incluye, por supuesto, la valoración del estado funcional del adulto mayor, independientemente de todo lo que vemos en la historia clínica básica, de medicamentos, nutrición, todo lo que ya se comentó, todos los antecedentes médicos, enfermedades agudas. Acuérdense que muchos adultos mayores tienen presentaciones atípicas de diversas enfermedades, hasta de una infección. Puede estar con determinada infección, su manifestación fue una caída, puede ser, empezando desde ahí. La parte psicoafectiva, cómo está anímicamente, anda deprimido, anda desatento y por eso no se fijó y le condicionó alguna caída. El tema social, si ya necesita ayuda, no tiene quien se lo dé. Es muy importante todos esos aspectos. De hecho, por ahí se comentó el concepto de riesgo de institucionalización. No es tanto pensado en que venga al hospital, que por supuesto tiene sus complicaciones, sino es personas que se están cayendo con ciertas complicaciones que lo que están manifestando es una mayor necesidad de ayuda, mayor carga para el cuidador, no tiene quien se lo dé y muchas veces terminan mandándolo a un asilo, donde si ustedes revisan toda la literatura médica, suele ser mayor la prevalencia de muchas enfermedades, muchas complicaciones y de la misma mortalidad. Pues puede ser un marcador desde ahí si no lo abordamos de una manera integral y así no se nos van a escapar muchas de las razones que puede condicionar una caída. Eso es importante. Se comentó algunos conceptos en relación propiamente del tema, como la caída de largo plazo. Esa se define cuando un adulto mayor no se puede parar por sí mismo y se queda en el piso más de 4 horas, por definición, que suele ocurrir en personas que, por ejemplo, ¿vale? Que viven solas o que viven con alguien, pero también es un adulto mayor que no está en posición de cuidarlo bien o de poderlo levantar. Muchas veces es su esposa, que también es adulto mayor y tiene temas de salud. Algún adulto mayor que no puede dormir, que fue a la farmacia, le dejaron algún antihistamínico para dormir, que les encanta los de la farmacia, y al adulto mayor tenía hipertrofia prostática, le hizo una retención urinaria, no podía hacer pipí, se paró, tenía por efecto anticolinérgico del antihistamínico adecuado, por ejemplo, pues visión borrosa, mayor torpeza de marcha, la misma retención urinaria y se cayó. No se pudo levantar en 4 horas. Eso per se es un marcador de mal pronóstico y hay que revisar muy bien qué está pasando. El tema de polifarmacia, por supuesto, requiere por lo menos un tema en su momento, sé que lo veremos adecuado para abordarle a detalle, porque en la plática se comentó un tema de polifarmacia y en el adulto mayor muchas veces por definición pues es difícil quitarle
un hipoglutamiante, 2 antihipertensivos, algún antiagregante, una estatina, ya estamos en polifarmacia, entonces ¿cómo le hago? No es tanto por número de medicamentos, sino es la vigilancia estrecha de la medicación inapropiada de los adultos mayores. Y sí, muchas veces tiene que ver con la dosis, de acuerdo a la función renal, etcétera, ¿verdad? Y también con la vida media del fármaco, que muchas veces podemos optar, en algunos casos, cuando, por ejemplo, no es posible quitar determinada benzodiazepina, optar por las de vida media más corta, evitando las de vida media más larga, que pueden tener mayor repercusión, y el adulto mayor durante el día, después de haberla tomado en la noche, están, por supuesto, adormilados o mayor riesgo de caerse. Eso es otro gran síndrome geriátrico que habría que abordar en su momento. Se manejó otro concepto por ahí como incapacidad. Más que generar alguna incapacidad, es la pérdida de la funcionalidad. Así lo vemos mucho más en medicina geriátrica. Esa mayor necesidad de ayuda para las actividades básicas instrumentadas de la vida cotidiana, que se ven en su momento, es la afectación de la funcionalidad después de una caída. Y sobre todo aquí, el miedo, romper el miedo a una nueva caída, que muchas veces ocurre. Algún detallito por ahí que se comentó en general, el tema de los lentes de la visión. En adulto mayor les va muy mal con lentes nuevos de tipo bifocal. No ven bien los pequeños desniveles. Entonces, cuando es factible, se tiene recurso, se recomienda más unos lentes para ver de lejos, si es el caso, y otros para ver de cerca. Y estos que son de varios multifocales, les viene en particular mal, se suelen caer más. Entonces hay que ver qué está pasando. Ya después de que se cayó, evitar ese miedo a caídas. Otra de las complicaciones de las caídas que se comentó por ahí era en relación a alguna hematoma subdural. Muchas veces se cae el adulto mayor, esto no realiza sintomatología neurológica en el momento, es muy diferente como un adulto joven. Se cayó, vomitó, ¿qué hacemos? Lo dejamos en urgencias, hacemos alguna tomografía, no hubo un deterioro neurológico, lo mandamos a su casa. El adulto mayor puede no hacer ninguna manifestación clínica neurológica en ese momento, pero tener atrofia cerebral importante, hacer un tipo de hematoma que no da manifestaciones clínicas hasta después de 10 a 14 días. Y bien puede presentarse con delirio, con cefalea o igual con vómito, pero no inmediato. Entonces, esas medidas de alarma hay que recalcárselas al cuidador y a cualquier cambio súbito neurológico. Al cabo de una semana o 2, hay que revalorarlo y estar atentos en ese sentido. Es otra consideración en relación a esas complicaciones. Por ahí se comentó algo de alarmas de caídas. ¿Qué era eso? Lo mencionaba, es un libro de pediatría. ¿Pero qué es una alarma de caída? Pues, según yo entendí, cuando ya el paciente se cae, es como para que avisar que se cayó. ¿Pero cómo? Pues luego ellos yo digo como una bomba así y avisan por la aplicación. Y lanzan una alarma, luego llaman a emergencia. Pero también aquí en el piso hay alarmas. ¿Cuáles son? Listos de color. Riesgos de. Ajá, claro. Y hay otro que se conoce como botón de ayuda. Es mucho más fácil que el Apple Watch y la, o sea, si está tirado y de por sí les cuesta y si no ve bien, esto es complejo de repente, sobre todo para el mayor problema. Pero existe, por ejemplo, el botón de ayuda, una tabletita con un botón grande, claro, y se puede poner como un pollerín. Entonces, está conectado a una señal en su propio domicilio, que activa el teléfono, que activa Locatel y da aviso al personal o a las personas familiares que no están con esa persona que en ese momento vive solo. Entonces, así es como funciona. El tema es que requiere que el adulto mayor pues, escuche bien porque se abre el speaker del teléfono. Hola, ¿qué le pasó? ¿Es real? Sí, me caí. Ah, bueno, y entonces ya lo mueven. Entonces, es por lo menos saber que eso existe. Eso es importante. Eso es una de las alarmas de
de caídas. Por ahí se comentó algo en relación de otra cosa que no quedó como muy claro, decía protectores de cadera. ¿Esos qué son? ¿Cómo funcionan? Bueno, mencionaba que eran como, pues yo entendí que eran como espumas grandes, entonces para los pacientes, o sea, que eran de peso liviano, que no le ocasionaban una carga mayor, pero que el momento que sí era muy propenso a caer, no tuviera un impacto tan fuerte sobre el sitio. Son bolsas de aire, tal cual. En lugar de la bolsa de aire, lo trae puesto, pues si llegase a caer y no se lastima. Es un poco práctico. Aclarando ciertos conceptos. Esto se comentó por ahí, de inicio el doctor Abraham decía, pues es que eso compete al geriatra. No, geriatras, sabemos realmente muy poquitos por la población de adulto mayor del país, ¿no? Sí. No va por ahí, ¿no? La idea que tienen los diversos sistemas educativos, universitarios, es fomentar mucho más el conocimiento de la geriatría para primer nivel, desde el médico general, totalmente lo opuesto. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que tener las bases de una atención del adulto mayor para todo el mundo, y ya no digo nosotros como medicina interna. Y en relación a otros profesionales de la salud que puedan estar interviniendo en este sentido, pues en este tema, como en el de síndrome de inmovilidad, es una de las temas de medicina del adulto mayor que tiene mucho impacto la visita domiciliaria. En una ciudad tan compleja como la Ciudad de México, pues somos realmente pocos los profesionales que hacemos eso. Pero estando ahí, en su domicilio es donde ves el cable, el tapete inadecuado, la iluminación, la distancia entre la cama y el baño, qué opciones les ofreces. Oye, ¿por qué si estás en su condición? No quiere pañal, no acepta que le ayuden para ese traslado de la cama al baño que tiene todo esto, ¿por qué entonces no mejor un bañito ahí, no un bañito, sino una silla adecuada que pueda hacer su necesidad ahí, simplemente parándose de la cama al contenedor, y ya le eliminaste algún riesgo de caída. Revisas medicamentos y te dices, ya tengo varios que a veces uso, caray, ahora solo estando ahí te vas a dar cuenta, nunca te van a decir que ahí tiene no sé qué tantas cosas que muchos son inapropiados. Esto a veces lo uso cuando no puedo dormir, esto cuando tengo dolor, esto cuando no puedo, y entonces es una cascada de medicamentos inapropiados. Y ese es un valor de la domiciliaria importante. Esto, ¿qué más? Y en relación a la vitamina D, eso también en un momento dado lo podríamos comentar mucho más, porque es la vitamina que está teniendo mucho impacto en muchas cosas en medicina geriátrica, desde cognición, sarcopenia, no solo en citometría, sistema inmunológico, tiene un montón de factores que valdría la pena alguna revisión. No es práctico su medición y además es absurdamente caro medir vitamina D en sangre. Entonces, para ver niveles de menores de 30, sustituirlos, esperar tiempo, pedir otros niveles, como lo marcan algunas guías internacionales, pues para muchos adultos mayores no es nada práctico. Pero sí, si clínicamente identifica un adulto mayor que muy probablemente tenga cierto déficit, y por ahí ha habido consensos internacionales viejitos, hace 10 años, donde así de entrada recomendaban el suplemento de vitamina D relacionado a caídas para toda persona que entre a alguna residencia, están institucionalizados como tal. Puede tener también algún impacto benéfico en ese sentido. ¿De acuerdo? Y nada más. Quizás después hubiera valido la pena ver como un video cortito de cómo se aplica la evaluación de Tinetti. Porque de repente se lee y se ve muy clarito y a la hora de que le dices al estudiante, a ver, aplícala. ¿Cómo está eso de que le doy un empujón al esternón? Se va a caer, ¿no? La hijita así, ¿cómo voy a evaluar? Y tiene su manera, le adviertes, es computero, le dices lo que le vas a hacer, ves qué tanto se desbalancea, o sea, sí es diferente como leer nada más lo que conlleva y saber qué tiene que ver a mayor puntaje que la práctica. Sería como una recomendación después, si por ahí hay alguna escalita y vemos un videito, anexarlo como ya se ha hecho en una de sus excelentes
clases que llevan. Y bueno, creo que son de las puntualizaciones más importantes que quería realizarles. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una pregunta. Con respecto a la implementación de Internet, pero asociada con casos como el impacto que tienen los delitos mayores es importante, ¿no? El uso de sí, entonces, habitualmente, bueno, lo que he checado que nuestra esperanza de vida mexicana es aproximadamente 75 a 78 años, en algunos, no sé si todavía continúa siendo así, pero se recomienda suplementación de calcio todavía, o sin una indicación clara de suplementación de calcio por el riesgo cardiovascular que simplemente por estos nuevos scores de calcio. Entonces, está más enfocado a la vitamina D solita, como tal, y individualiza si aparte calcio. Si no es la recomendación general. Su relación con otras entidades, osteoporosis. Sí. De acuerdo. Entonces, no es general, porque si ven muchos de los abuelitos, lamentablemente los tienen suplementados con esto. Sí, no. Es más el enfoque puramente a vitamina D. Específicamente. Habrá que hacer una evaluación nutricional del paciente. O sea, Yo también que tanto aporte recibe calcio, lácteos o tortillas, que no es calcio. Exactamente. Y bueno, la mención en relación al impacto de la pandemia que ha tenido en muchas cosas y específicamente en déficit de vitamina D, salieron mucho menos en toda la pandemia, riesgo de caídas y movilidad. Es un tema que está muy complejo. Por ahí hay un congreso donde tengo alguna participación la próxima semana en viernes y ahí charlas de muchas cosas que abordaremos en este ciclo. Si quieres se los comparto en el chat de los pacientes. Es totalmente gratuito, nada más se inscriben, nada más que es en su horario laboral, el viernes 1 de octubre, entonces, pero creo que estando inscritos creo que lo pueden volver a checar cuando tengan tiempo. Se lo recomendaría bastante. Axel, respecto a este tema muy relevante del paciente pediátrico que no puede dormir con problemas de insomnio, pues vemos frecuentemente el uso de las benzodiazepinas y casi a los que ya se implementó en el sueño, se baja histamínicos, cambio de la cosa, y seguimos presentando las situaciones. ¿Qué otra intervención pudiesen hacer? Es justo lo que le estaba comentando. En este congreso se abordan todos esos temas, lo farmacológico, cuáles benzodiazepinas se pueden usar, cuáles hipnóticos cortos y por cuánto tiempo, y estando alerta de qué probables efectos secundarios puede tener. Pero sin duda la respuesta de entrada es, obviamente, no siempre te van a funcionar las medidas de higiene, y más en el adulto mayor que tiene hábitos de toda la vida. Que no voy a dormir con el radio en la estación del fonógrafo, no voy a poder dormir. Entonces, muchas veces requieres del fármaco adecuado. De melatonina, un inductor de sueño, si está asociado con ansiedad, con algún ansiolítico. Si es necesario algún ansiolítico en gotas, una vía corta, o algún hipnótico como el solpidem, siempre con la perspectiva de regularizo un poquito el trastorno del sueño el menor tiempo posible, hago otros cambios, dejo que lo demás esté bien, y se lo quita. En general esa es la respuesta a tu pregunta, pero es un mundo de conocimientos. Entonces, una consideración con respecto a las benzodiazepinas. Es un uso muy generalizado y muy sencillo, de fácil prescripción para muchos médicos de las benzodiazepinas. Hay que tomar en cuenta la expectativa de vida del paciente. A los 10 años del uso de benzodiazepinas, ese paciente va a tener una demencia por uso de benzodiazepinas. Entonces, si es una persona que es relativamente joven y tiene una expectativa de vida de 30, 40 años, vamos a condicionar a que dentro de 10 años no tenga con qué dormir y además demencial.
Entonces, sí hay que ser muy cauteloso con el uso de las benzodiazepinas y hacer uso de otros fármacos que pudieran ayudar para inducir el sueño. La agencia. Y no se podría caer justamente con esos pacientes que tienen muchos años usando para mí, obviamente con el cuidado de retirarlas, pero no se podría caer ya en una abstinencia. Sí, es un síndrome de abstinencia. Esto, sobre todo cuando vienen al hospital, no registras bien la lista, se les olvida y aquí mismo nos han hecho. Entonces, esto, la recomendación en general es muchas veces valorar que tiene. Muchos tienen clonazepam, que tiene vida media hasta de 36 horas. A veces sí es factible cambiar una de vida media más corta y irle bajando la dosis. Puede ser una estrategia, hablando de bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, yo lo sigo mañana en tu casa con el tema de mañana. Gracias.